Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y la FILEI, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Traspaís de Cancún Riviera Maya, lugares, actores y dinámicas del autor Samuel Yubolt, amigo. Cabe recordar que esta actividad se lleva a cabo en el marco del 100 aniversario de nuestra máxima casa de estudios y que es organizada por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos acompañan, por supuesto, el autor, Samuel, y como presentadores, Ana García de Fuentes y Humberto Tomé Ortiz, a quien tendremos aquí en un momento más. Y sin más preámbulo, te cedo la palabra, está en tus manos. Samuel, querido Samuel, el micro es tuyo. Muchas gracias, Antonio, por esta bienvenida. Pues muy buenas tardes a todas y todos. La verdad, pues es un gusto estar aquí con ustedes, acompañados hoy pues por la doctora Ana y Humberto, por la presentación de este libro, El Traspaís de Cancún Riviera Maya, lugares, actores y dinámicas. Hace 3 años, en la FILEI 2019, habíamos presentado Mayas de ayer y hoy, el papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico, resultado de mi tesis de doctorado en geografía. En este momento, Bernard Talley, geógrafo y director en este momento del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, me había lanzado el desafío de publicarlo en español. Una evidencia también para mí. La producción de conocimientos debe ser útil en los territorios donde han sido cultivados y cosechados. Y por ello, ayudado de la traducción de Karin Verba, de las colecciones de estilo de Natalia Macias y de las lecturas lúcidas y críticas de Juan Córdoba Ordóñez, geógrafo de la Universidad Complutense de Madrid, y de la doctora Ana García de Fuentes, que me había asesorado e inspirado en el ejercicio original, me lancé en este ejercicio tedioso. Este trabajo ha sido respaldado no solamente por el CEMCA, sino por la Universidad Autónoma del Estado de México. Reitero mis agradecimientos a Sofía Vostov, Humberto Tomé, aquí presente, y al equipo editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además de la presentación de un libro, y de manera muy humilde, este momento nos ofrece la posibilidad de dialogar sobre modelos alternativos de desarrollo turístico en la península de Yucatán. Modelos centrados en lo humano, en los actores sociales, en los actores comunitarios. La península de Yucatán es un verdadero laboratorio para investigar al turismo. A partir de la construcción de Cancún, hace medio siglo, la actividad turística se convirtió en una poderosa fuerza reorganizadora de una geografía depredadora del capitalismo tardío. Ahí retomo una expresión usada por mi colega antropóloga Matilde Córdoba. Frente a esta ambivalencia del turismo, me centro sobre el estudio de una región donde los actores comunitarios de origen maya han ido jugando un papel siempre más importante en el sistema turístico. El Traspaís de Cancún Riviera Maya es una región de la península de Yucatán, más allá de las fronteras administrativas modernas de Yucatán y Quintana Roo. Una región histórica y cultural, las de Lomacehualob, que existía antes de la creación del dicho centro integralmente planificado de Cancún. Así, este trabajo de investigación intenta y pretende aportar una reflexión sobre las relaciones centro-periferia a través del turismo y demostrando cómo el desarrollo turístico puede ser factor de integración territorial. Y por ello, he perseguido a lo largo del trabajo 4 objetivos. Primero, analizar el papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico. Segundo, documentar la turistificación de las actividades cotidianas y su materialización en este territorio. Tercero, sistematizar iniciativas de economía social, quienes hoy día cumplen más de 15 años de vida desde una perspectiva geohistórica. Y cuarto, por fin, reflexionar sobre las recomposiciones socioterritoriales inducidas por la actividad turística en comunidades rurales y el papel de los líderes. Para seguir el comentario sobre el trabajo, presentaré al doctor Humberto Tomé Ortiz. Humberto es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias de Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados y doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo.
profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, el ICAR, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en estudios agroalimentarios y turismo agroalimentario. Es fundador y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Turismo Rural. Ha desarrollado investigaciones sobre turismo y sistema agroalimentarios en diferentes zonas rurales de México, Brasil, Ecuador, Colombia y la Polinesia chilena. Igualmente, ha trabajado sobre estudios agroalimentarios en diferentes zonas del centro de México. Ha sido responsable técnico de diversos proyectos financiados por el CONACYT, la UAMX, SADER y la industria mezcalera. Cultiva las disciplinas de sociología de la alimentación, género y alimentación y desarrollo sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador Nivel 1. Ha publicado más de 200 productos académicos que incluyen libros, capítulos y artículos científicos en revistas como Journal of Heritage Tourism, British Food Journal, Appetit y la editorial Routledge. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario de la UAMEX, La Martita. Humberto, pues es un gusto tenerte aquí y que puedas compartir con nosotros los comentarios sobre este libro. Pues si no está Humberto, en este caso propongo ceder la palabra a la doctora Ana. Y entonces, pues le presento, doctora Ana, y retomamos con Humberto después, ¿no? Entonces, pues, la doctora Ana García de Fuentes, doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha trabajado como investigadora y docente en el Instituto de Geografía de la UNAM, en la unidad de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y en el Departamento de Ecología Humana del CINVESTAR Unidad Mérida. Su línea de investigación ha sido la problemática del desarrollo regional, que inició con el caso de Cancún en la década de los 70. Actualmente se centra en el estudio del desarrollo, conservación ambiental y respuesta local. Otra de sus campos de trabajo ha sido la cartografía temática. Entre sus trabajos destaca la dirección del primer Atlas Nacional de México, en 3 tomos, publicado en 1990-1992, del Atlas de Procesos Territoriales de Yucatán, en 1999, la coordinación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán, POETSI, en 2007, y la dirección del Atlas de Turismo Alternativo en la Península de Yucatán en 2015, además de numerosos artículos y capítulos del libro, la mayor parte relacionados con el turismo. Doctora, pues es un gusto tenerla aquí y pues sin más les cedo la palabra. Muchas gracias, Samuel. Pues buenas tardes a todos y es realmente un honor para mí encontrarme en el marco de la FILEY en la presentación de este libro que me ha gustado muchísimo y agradezco la invitación a ello. Bueno, este libro, El Traspaís de Cancún, Riviera Maya, lugares, actores y dinámicas, es muy amplio. El reto de presentar en 15 minutos realmente me hizo darle muchas vueltas porque había muchos temas por donde agarrarlo y hablar. Sin embargo, retomando lo que el propio autor marca sobre cuál es lo más original del libro, destaco 2 cosas de las cuales voy a partir. Primero, que es una aproximación regional para entender el proceso de turistificación. Y segundo, que está focalizado en los miembros de las sociedades locales, en estos campesinos, la mayoría de origen maya, que ahora se vuelven turisteros. Como geógrafa, indudablemente decidí centrarme mucho en la forma en que él retoma esta especificidad de la geografía para entender los territorios y cómo la va expresando a lo largo del libro. Ese va a ser un poco el eje de mi presentación. Lo primero es esta aproximación regional y con ella también el enfoque multiescalar con la que hace todos sus planteamientos. Elige para el estudio una región, el Traspaís, término que viene del francés arrière-pays,
¿Qué significa? Bueno, se ha utilizado de varias maneras, ¿no? Es este espacio que está atrás de la costa, que se usa primero para entender el área de influencia de los puertos, pero que en el turismo se ha venido estudiando más para entender justamente qué pasa atrás de ese litoral turistificado, qué es lo que hay ahí atrás que prácticamente no se ve. Y este traspaís nos permite analizar esa relación entre el turismo masivo del litoral y lo que pasa en el interior. De esta manera, la región permite establecer este contraste. El traspaís es el eje que va a permitir analizar hacia arriba las relaciones entre este espacio rural y los procesos de escala nacional y global, y al mismo tiempo bajar a la escala local las comunidades que se turistifican y más aún los procesos al interior de esos espacios colectivos y privados, la reestructuración de la familia, los propios individuos como actores con agencia en estos procesos. Para su análisis retoma el modelo centro-periferia, muy utilizado en geografía, pero que él nos dice ha quedado muy de lado en los últimos años el estudio de estas periferias, de estos márgenes. Entonces, señala, el centro tradicional, la periferia tradicionalmente se ha definido de manera negativa en relación al centro. O sea, es un nivel de vida más bajo, una producción menos elaborada, un decaimiento, un atraso en relación al centro. Y citando a Renaud, nos dice que los centros son aquellos lugares donde pasan las cosas, son los puntos fuertes del espacio. Ojo, no necesariamente centros geométricos, ya que aquí el centro es una línea litoral muy amplia. Y la periferia es un espacio sometido a este centro. Y parte de una clasificación en 3 tipos de relación que pueden establecerse. Una relación de dominación total o de abandono, donde la diferencia entre el centro y la periferia crece, o una relación más integrada de explotación, donde esta diferencia se va estabilizando, o una relación donde empieza a anexarse este espacio, donde esa diferencia, si bien existe, va disminuyendo. Entonces, a partir de estas ideas, él indaga cómo ha ido cambiando la relación entre este centro, Cancún, Riviera Maya, y su periferia, el traspaís. Los flujos de productos que fueron la idea original que esta zona iba a abastecer de productos agrícolas a todo el desarrollo turístico, nunca existieron, han sido mínimos. Sin embargo, la relación se inicia con un brutal flujo de mano de obra de poca calificación, que es la que construye, la que edifica este centro, la que edifica y construye todo Cancún y toda la Riviera, ¿no? Pero hacia fines de los 90 empieza un proceso distinto, porque si bien este flujo continúa, también se inicia un flujo inverso de turistas que salen del centro para conocer esa periferia, para tener otro tipo de experiencias. Así, la periferia, con este turismo rural, empieza a adquirir cierta centralidad. Y es una periferia compleja. Samuel hace la contabilidad y nos habla de que para 2016 ya hay 90 empresas, entre privadas, sociales y del Estado. De estas, 70 eran del sector social, o sea, de campesinos dedicados al turismo en este espacio. Entender entonces este proceso de construcción del traspaís en su relación con Cancún y la Riviera Maya implicó comprender este cambio gradual de una región aislada, de una región indígena, con un alto grado de aislamiento, que va transitando y pasa no solo de ser proveedora de mano de obra barata a convertirse en también oferente de servicios turísticos. Muy importante, a lo largo del trabajo,
no es una visión romántica, no es ver ahora los campesinos ya son empresarios turísticos. Va transmitiendo todas las dificultades que han enfrentado y siguen enfrentando en este nuevo papel de convertirse en turisteros. Problemas que van desde la falta de accesibilidad vial, de acceso al mercado, de promoción, la ausencia de formación adecuada y más aún, las inadecuadas capacitaciones no conformadas para lo que se requiere, la falta de integración al sistema turístico regional, las dificultades para mantener su infraestructura y un enorme etcétera. En este enfoque regional, él construye una serie de tipologías. La tipología es otra herramienta fundamental del geógrafo que necesitamos clasificar. Necesitamos, para entender los procesos, para entender las realidades en los territorios, establecer clasificaciones. Y él separó aquí dos tipologías muy importantes relacionadas con esto. La primera es que hace una clasificación sobre el tipo de relaciones comerciales que se establecen entre las empresas campesinas y los agentes externos. Hay empresas que desarrollan sus propios canales de comercialización de manera directa, incluso instalándolos en los centros turísticos del litoral. Otras que se apoyan a través de organizaciones no gubernamentales. En otros casos se establecen acuerdos comerciales con agencias o turoperadores y nos enlista más de 30 agentes de este tipo vinculados a estas empresas. Y finalmente, en otros casos, lo que se establecen son contratos de arrendamiento, de subarrendamiento, especie de outsourcing, en el cual la empresa campesina en realidad es contratada y operada desde una empresa privada. Otra tipología muy interesante es la que analiza cómo se distribuyen los beneficios para clasificar, digamos, esta distribución entre actores externos y el nivel de endógeno de decisiones. Entonces nos plantea que va a haber empresas donde el control de todas las decisiones se da directamente por los miembros de la sociedad local, mientras que en otras el sometimiento de las decisiones está vinculado a un actor externo. Tenemos los casos de subcontratación ya dichos, donde realmente la empresa privada es la que organiza todo. Y tendríamos el caso más extremo, que es el de apropiación o desposeimiento por un actor externo, que en la región generalmente se ha dado a través del Estado, que expropia la empresa para luego concesionarla a empresas privadas. Y después de este análisis, que está muy vinculado a este brutal proceso de expansión capitalista, sobre todo los territorios, como un medio de reproducción y de obtención de plusvalía, él pasa al estudio a la escala más fina. ¿Qué pasa en los espacios locales en estos procesos? Analiza esta turificación desde los espacios cotidianos, el doméstico, la vivienda, el solar, los productivos, las parcelas milperas e inclusive los espacios sagrados. Y nos plantea que esta turistificación va de la mano con una resignificación de los atributos culturales del pueblo maya. Esta resignificación ha sido muy discutida y cuestionada para los investigadores y activistas más críticos. Sin embargo, él plantea que es una respuesta al abandono y al asistencialismo de las políticas públicas de corte discriminatorio y racista. Nos hace ver que esta población está inmersa, atrapada en el turismo, y que en esta situación va respondiendo tratando de ubicarse, ya que no tiene otras alternativas. Y también en esta escala fina propone una tipología muy interesante, que es
¿qué pasa con la actividad tradicional? ¿Qué pasa con la milpa cuando se turistifican estas comunidades? Y ahí nos habla de que vamos a tener aquellas donde hay una permanencia total, tanto de los espacios domésticos, de los solares y de las parcelas milperas. En otros casos, la permanencia va a ser parcial, se mantiene la vivienda y el solar, pero no la parcela. También vamos a tener casos en que se abandona la milpa en pro del proyecto turístico, pero sí se mantienen los espacios domésticos. En otros se preserva la milpa, pero ya no por los campesinos, dueños de ella, sino contratando trabajadores, ya que ellos dedican todo su tiempo al turismo. Y finalmente tenemos los casos de abandono de la misma milpa, generalmente vinculados a la migración. Entonces, después de este análisis que es muy amplio y donde nos va mostrando en los estudios de caso todos estos procesos, él pasa a retomar, digamos, cómo desde lo local empieza a haber un ascenso hacia otros niveles. Esto lo hace identificando quiénes son los impulsores endógenos de este desarrollo local, quiénes son esos líderes y sus trayectorias. Hace una comparación muy interesante entre los líderes tradicionales y los nuevos líderes, muy rica en enseñanzas, pues permite entender la manera en que los grupos se están recomponiendo socialmente y cómo están redefiniendo el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Y en estas trayectorias de vida descubre 3 aspectos en la formación de liderazgos locales. Uno está vinculado con los circuitos migratorios. Aquellos que estuvieron en la migración, generalmente en Cancún, la Riviera o algunos incluso en Estados Unidos, y que regresan. Y al regresar a su comunidad desempeñan el papel de facilitadores de aprendizajes para las nuevas habilidades que se requieren en esta nueva actividad del turismo. Otro viene de los hijos, nietos y sobrinos de los fundadores de varias de estas empresas que han salido a estudiar carreras generalmente afines al turismo y que en esta formación de profesionales y de recursos humanos se empieza a dar un aspecto clave para el futuro de las empresas de nuestro país. Y el tercero es la incorporación de las mujeres, del trabajo femenino en estos emprendimientos sociales y el surgimiento de lideresas que a partir de este turismo han logrado posicionarse en sus comunidades y más allá de ellas. Y finalmente pasa a plantear la construcción de redes colaborativas que han escalado peninsularmente y están teniendo un papel fundamental en el posicionamiento de estas empresas en el mercado turístico. Actualmente hay 8 redes en la península. La creación de una de ellas, Cosmayab, en Yucatán, es en la que Samuel participó directamente, y después en la alianza de 3 redes, la propia de Cosmayab más otra de Quintana Roo y otra de Campeche, formando la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, que nos muestra cómo desde abajo también se inician procesos de integración que ascienden a la escala estatal, a la peninsular, y que en el caso de la hacienda trascienden los límites peninsulares y nacionales al estar asesorando de manera horizontal a empresas de otros ámbitos, por ejemplo en Guatemala. Bueno, con estos elementos geográficos quisiera cerrar mencionando un poco quién es Samuel Joaort. En primer lugar, Samuel es un cuestionador del papel que debe tener el científico social. Esto lo ha llevado a involucrarse en procesos de investigación, acción participativa, donde se convierte en un sujeto más al lado de los actores locales en la búsqueda de soluciones y acciones. Es también un viajero incansable que observa siempre con ojos de geógrafo y que va interpretando los procesos. A la península llegó como guía de turistas y como promotor de nuevas formas de hacer turismo, el turismo solidario. Y a lo largo del libro va transmitiendo una visión muy amplia del turismo,
un conocimiento profundo no solo del Traspaís o de Yucatán, también del turismo comunitario en toda la cuenca del Caribe continental y en otras regiones de Sudamérica, de Asia, de África. En la obra se siente su conocimiento directo a través de sus múltiples viajes. También ha desempeñado un papel muy importante como promotor de intercambios de experiencias de carácter horizontal en los que han participado los miembros de estas sociedades locales en Oaxaca, en Ecuador, por ejemplo, mencionados en el libro, así como el promover que participen en congresos internacionales, donde ha creado espacios para la participación de los actores locales. Y me tocó verlo, cómo estos confrontan y cuestionan muchas veces la visión académica. Su reflexión final se centra en la crisis del COVID-19, pero ubicada como un elemento más de la profunda aleatoriedad en que se desenvuelve el turismo. Y a partir de ello, la necesidad de redefinir un modelo de viajes que privilegie la calidad sobre la cantidad, la autenticidad, la cercanía, o sea, un cambio en la forma de viajar, aspectos donde el turismo comunitario muestra un posible camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por sus comentarios. Bienvenido, Humberto. Pues ya te presenté. Entonces, pues sin más, sin transición, pues te cedo la palabra y te agradezco de nuevo por tu presencia, o sea, más allá de las dificultades técnicas. Muchas gracias, Samuel. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a la doctora Ana García y agradezco enormemente esta invitación que me hacen y pues esta deferencia de compartir este espacio con la doctora. Voy a comentar este libro de Traspaís, Cancún, Riviera Maya, el cual, bueno, también quisiera señalar o quisiera hacer la puntualización de que el trabajo editorial ha sido una labor conjunta entre la Universidad Autónoma del Estado de México, el CEMCA, ¿no?, dependiente de la Embajada Francesa, y la UADY. Es un trabajo colaborativo donde recibimos con mucho gusto esta obra de Samuel, que pues sin duda va a ser una referencia importante, ¿no?, en términos de los estudios turísticos, pero también de lo que está aconteciendo coyunturalmente en la península de Yucatán. Ciertamente, esta obra es la continuidad del trabajo doctoral que hace el doctor Samuel Juaut, Mayas de ayer y hoy, el papel de las ciudades locales en el desarrollo turístico. Pero quiero hacer la salvedad de que no se trata de una traducción de libro, sino que muestra cómo una investigación social comprometida con pertinencia social presenta un amplio horizonte de investigación. Y este horizonte de investigación se da en el contexto de las coyunturas actuales que se expresan en la península de Yucatán. Estas coyunturas signadas por el despliegue de infraestructuras, las reconfiguraciones del ocio turístico derivadas de la pandemia por COVID-19 y las que tomarán lugar en el periodo post-COVID. Y también la incertidumbre económica en la que vive el mundo, no solamente México, eso hay que entenderlo, y los desafíos de la sostenibilidad, ¿no?, que de cara al turismo pues tenemos estos desafíos con una perspectiva multidimensional. Todos estos temas concurren de manera muy actual en la obra de Samuel. Si no se encuentran de manera explícita, en muchos lugares lo encontraremos de forma implícita. Este libro está inscrito dentro de la tradición de los estudios críticos del turismo. Es una cuestión muy importante, ¿no? No es una visión apologética del turismo, sino, por el contrario, me parece que una de las cosas más rescatables de la obra es su talante eminentemente crítico. Y otra cuestión que a mí me parece muy original es el enfoque geográfico que nos permite ver la deformación del autor y su perspectiva o su particular mirada de la realidad, en la que el espacio es un referente fundamental
para entender estas dinámicas socioeconómicas y políticas que toman lugar a partir del turismo. El referente empírico de la obra va a ser el modelo turístico postfordista con un horizonte de 50 años, el cual es un emblema global del turismo del litoral, ¿no? Este turismo de sol y playa masificado, que va a estar muy presente en muchos destinos del Caribe y de la península de Yucatán. Pero lo particular de este punto de partida es la manera en que se entreteje este modelo de turismo convencional de sol y playa con el interés creciente. Si bien no es una oferta plenamente establecida, sí podemos registrar un interés creciente por los recursos bioculturales del territorio, como digamos, un proceso de generación de alteridad, pero que muchas veces también se va a presentar como la cooptación de los mismos recursos por parte de los actores hegemónicos del territorio. En ambos casos, sea una alternativa o sea una cooptación del patrimonio local, siempre vamos a ver sofisticadas estrategias performativas en los procesos de turistificación del espacio rural. Aspecto que es sumamente interesante al considerar los debates sobre los procesos de colonización o las dudas que puedan surgir acerca de lo auténtico frente a lo escenificado. En ese sentido, quisiera comentar que la representación turística a la que alude el libro va a ser un eje de acción de las relaciones asimétricas de poder. Es decir, la capacidad de representar la cultura, de representar también el propio patrimonio natural, en el entendido de que en muchos casos son representaciones, va a ser un eje de acción que permita entender cómo se manifiestan las relaciones de poder al interior de los proyectos turísticos, más aún cuando estos convocan y hacen converger a actores de diversa procedencia y con diversas fuerzas en la arena turística. Entonces, una de las cuestiones que tendríamos que entender es que no es lo importante indagar acerca de la representación de la cultura en el turismo en sí misma. Pues me pregunto, y es una pregunta que surge a lo largo de la obra, ¿qué es el turismo sino una forma de representación de la realidad? Si no fuera representación, no sería turismo, ¿no? Entonces, lo importante no es la representación, sino preguntarse qué se representa, quién representa, para quiénes, cómo y para qué está representando esa realidad a través del turismo. El destino de la representación de este entretejido entre las formas convencionales y alternativas de turismo van a ser las sociedades postindustriales avanzadas, en el contexto de las dinámicas del consumo cultural, fuertemente intermediadas por la cultura digital que predomina hoy en día. Entonces, no estamos pensando a partir de la lectura de este libro, de estas propuestas alternativas, como una oferta generalizada, sino que se trata también de una oferta que está muy focalizada en un mercado y en intereses muy específicos que tienen que ver con el consumo cultural en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y ese consumo, desde luego, fuertemente vinculado con otras formas de consumo lúdico, recreativo, que tienen que ver con el entretenimiento, con el turismo y con la cultura como un producto. Entonces, la interconexión entre los destinos convencionales y los pueblos de tierra adentro van a develar un continuum entre lo rural y urbano. Esta relación es muy interesante, que la vamos a ver cristalizada en muchos otros aspectos de la realidad económica, sobre todo en diferentes contextos de interconexión urbano-rural alrededor del mundo. Y también vamos a ver un continuum entre lo local y lo global.
en que va a permear o que se va a apropiar de esta interfaz biocultural, es decir, de esta conexión entre naturaleza y cultura y de la propia representación o una visión verosímil de lo auténtico. Esto quiere decir que estas formas de turismo estarían dando lugar a una yuxtaposición de diferentes elementos de la cultura y la naturaleza que va a renegociarse permanentemente con los intermediarios culturales. No tendremos una sola lectura ni una sola forma de estos consumos de ocio recreativo, sino que ese consumo va a expresarse a través de una negociación que va a ir mutando en la medida en que esta oferta turística alternativa sea capaz de satisfacer necesidades y deseos de una demanda turística creciente en complejidad. A esto no solamente va a responder el turismo, sino una serie de industrias asociadas. Ya hacía yo referencia a las industrias del entretenimiento, a las propias redes sociales como escenarios de entretenimiento, que van a ser las plataformas que van a magnificar o van a ayudar a expandir el poder de alcance de estas propuestas alternas. En este concierto de ideas, Samuel utiliza el concepto de transpaís para definir aquellos territorios donde se originan los recursos, los materiales y los símbolos que van a ser adjudicados por el turismo, que van a ser apropiados por el turismo como elementos de atractividad. Pero que paradójicamente, me refiero a estos espacios, son negados o son apropiados parcialmente o reinterpretados o representados a través de la acción turística, pues su estado natural, precarizado y menos decoroso a los ojos de una estetización y de una elitización de la mirada turística. Entonces, también habrá que ver y habrá que ser críticos que muchos de estos espacios son espacios de representación donde ciertamente tenemos una acción performativa que no está dejando ver de manera directa las problemáticas rurales que verdaderamente existen en aquellos pueblos que o bien dan origen a estos elementos de los que se va a servir el turismo alternativo, turismo rural, o que son tomados parcialmente también como espacios de escenificación turística. La consolidación del turismo peninsular solamente se puede explicar en términos de esta negociación con el espacio trasero, rural y de interior, que es aquel que le va a proveer de elementos identitarios y diferenciadores. Si no, estaríamos hablando, pues, de una oferta medianamente homogeneizada que se puede presentar en cualquier punto del Caribe continental, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos elementos diferenciadores que surgen a partir de esta negociación con ese espacio trasero, rural y de interior, ¿no? Y que de alguna manera son elementos que están presentándose desde mi punto de vista de una manera estetizada y no pocas veces desvinculada. Estos elementos pueden ser la gastronomía, la misma arquitectura, la artesanía, etcétera, ¿no? Hay en este contexto diversas acciones políticas y económicas que van a apuntar a la reestructuración productiva de los espacios rurales, ¿no? Hay una acción política en el hecho de turistificar los espacios, pero también en el propio consumo turístico de los mismos. Y también hay una acción económica muy fuerte, ¿no? Y esto es lo que va a estar regulando esos procesos de reestructuración productiva del campo. Esta obra, desde mi perspectiva, es una sólida contribución al debate sobre el papel del turismo en la reconfiguración de los espacios rurales y que va a ser muy relevante para los países del sur global, particularmente aquellos que han sobrevalorado el paradigma desarrollista que subyace a la actividad turística. Esta mirada crítica es necesaria. Ciertamente es ambivalente en el sentido de vincular el crecimiento con el despojo.
el conflicto y el consenso a los que dan lugar el turismo. Es decir, la propia actividad turística va a estar expresando una ambivalencia permanente. Y bueno, otra de las cuestiones que plantea la obra, muy interesantes, sobre el papel que juegan los actores locales en la turistificación de los espacios rurales, ¿no? Y esto da pie a un interesante análisis con implicaciones espaciales, culturales, cosmológicas, económicas y políticas, pero que no se expresa en términos de blanco y negro, sino que va a dar lugar a una serie de matices sobre la participación de estos actores rurales. Al respecto, podemos mencionar los ejemplos de la representación de la cotidianeidad y también de la propia representación de las visiones del mundo. Ello nos lleva a pensar cómo es que es posible la coexistencia de formas alternas de turismo rural y de interior con otras más conservadoras y de litoral. Ciertamente estaremos viendo converger las fuerzas de complementariedad y de conflicto en esta fusión entre turismo alterno y turismo del litoral. Es decir, son formas de turismo complementarias en el sentido en que uno aporta identidad al otro, el otro aporta vitalidad al de interior, pero que también van a expresar un conflicto dada la diferencia en valores y en perspectivas que una y otra propuesta turística manifiesta. Es interesante también ver cómo hay procesos de reivindicación de la cultura, pero que también pueden caer en la parte de despojo. Todo este material con el que, del cual parte del análisis de Samuel es un material inacible, un material intangible, que ronda en los aspectos simbólicos y sociales a los que da pie el turismo. Desde el punto de vista del consumo, se aprecia también la posibilidad de analizar desde una perspectiva crítica la ética hedonista, donde el valor o los valores se traducen en productos y donde las conductas se convierten en consumo. Decía yo hace un momento que no es una cuestión de blanco y negro, sino que es una cuestión que va a presentar matices en las diversas formas en que se da la apropiación turística, en la heterogeneidad de los actores sociales implicados y en la capacidad de representación como punto de partida de las nuevas hegemonías locales. Siempre el turismo, en una escala mayor o menor, van a presentar o van a abrir la posibilidad a la creación de estas nuevas hegemonías locales. El uso esto va a estar signado por el uso turístico que se puede dar de bienes públicos y colectivos que terminan beneficiando a grupos particulares. Entonces, el traspaís no solamente es una herramienta geográfica, sino que también va a convertirse en una potente herramienta emocional y simbólica para comprender las funciones que cumple este patrio trasero excluido de los beneficios del turismo del litoral, pero que también se mantiene como un reservorio de los recursos con los que se puede materializar esta alteridad turística, muchas veces cooptados por los actores hegemónicos. Algunas de las políticas indigenistas y de conservación que dan soporte a las propuestas de turismo de interior o de turismo de tierra adentro, se van a presentar también ambivalentes y no pocas veces han sido instrumentales a la lógica del desarrollo turístico sin matices. Esto es por lo que obras como esta resultan de interés para centrar el problema desde una perspectiva mucho más equilibrada, ¿no? En términos de percibir beneficios y conflictos. Entonces podremos preguntarnos si estas nuevas formas de turismo pueden representar un intersticio para la visibilización y la resistencia basado en la mayanidad, que verdaderamente haga un contrapeso a las diferentes intervenciones económicas en diversos espacios de la península. Si es una vía complementaria de desarrollo rural y si es un mecanismo de reproducción de la cultura de cara a las sociedades contemporáneas. Sin duda la respuesta no es simple.
El texto va a ser un referente obligado para los interesados en las transiciones socioeconómicas de los espacios rurales en el contexto de la globalización. Estos mismos ejemplos los vamos a ver repetidos en diversas latitudes del planeta. Con una prosa diáfana y fluida, el trabajo presenta un orden conceptual y un orden cronológico que a partir de 4 capítulos va a permitir atender múltiples niveles de comprensión para un público relativamente amplio. El concepto de Traspaís nos va a aportar un modelo conceptual de la yuxtaposición del turismo de interior y del litoral en la península, el cual va a dar pie a la comprensión de las interconexiones urbano-rural, local-global y privado-comunitario. Esto nos lleva a la discusión sobre el eventual desarrollo del bien común a través del ensayo de diferentes planteamientos turísticos, de diferentes tipologías turísticas y también de distintos niveles de control por parte de las comunidades. Así lo ilustran los casos de Yoxonot y Ekbalam que se abordan en la obra. En ellos podremos visualizar espacios de negociación y consenso que se ilustran a través del prisma de la vida cotidiana de las comunidades, donde estructuras de base y liderazgos comunitarios toman forma a la luz del turismo rural. Ciertamente, el libro pone atención en el papel de la actividad turística en la dinamización de los territorios, pero también sus hallazgos nos invitan a reflexionar sobre la ambivalencia de la actividad turística. Cuestionar el beneficio social en el contexto de los megaproyectos puede ser una de las tareas que pueda estar cumpliendo esta obra y que puedan hacerla vigente. Y también de la especulación sin precedentes que se está dando sobre el territorio. Habrá que preguntarnos sobre la eventual privatización o por lo menos uso privado de los bienes comunes. El texto también es un aporte metodológico en la medida en que reporta el papel que debe cumplir el científico social a través de la investigación-acción participativa y otras formas de incidencia social de la ciencia. Devela un gran compromiso ético y una responsabilidad social que en este caso se ocupa, paradójicamente, de una actividad marcadamente hedonista como es el turismo. La no cosificación de los actores sociales y de la cultura, su papel como elemento de transformación social y del conocimiento. Es un ejemplo alterno frente a un ecosistema científico productivista y burocratizado. Es un libro que reporta utilidad, pertinencia y accesibilidad al conocimiento. Sin duda, la gran aportación de este material es cuestionar un modelo turístico de 50 años desgastado que intenta revitalizarse mediante entretejerse y cooptar los referentes bioculturales del territorio, ante lo cual ha encontrado la lucha y resistencia de las comunidades. Esto también es interesante pensarlo en el contexto de la pandemia por COVID-19, que nos permite repensar las funciones sociales y económicas del ocio turístico en el marco de una sostenibilidad con perspectiva multidimensional. Es decir, que esta obra nos puede invitar a preguntarnos sobre los significados de hacer turismo en el siglo XXI. Enhorabuena a Samuel por esta obra, por esta contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, doctora Ana, por sus comentarios. Creo que ya nuestro tiempo se agotó. Pues este libro está disponible, ahí no ven el reflejo, si lo ven, está disponible como en versión impresa en el SEMCA, pero también ahí en el link lo pueden descargar. Es el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, completamente gratis. Es un libro que pueden adquirir de esta manera. A mí, pues, me queda agradecer a Humberto, agradecer a la doctora Ana por su presencia, agradecer también a la FILEI para este espacio y poder presentar justamente, pues, este libro, ¿no? Entonces, pues, les deseo a todos una muy buena noche
y pues nos seguiremos viendo. Hasta luego.